El aire se sentía pesado, cargado de palabras no dichas. Cada rincón de la habitación parecía susurrar secretos, como si las paredes mismas estuvieran al tanto de algo que yo no sabía. La tensión era palpable, casi como una niebla que se podía cortar con un cuchillo. Mi amiga, con los ojos llenos de una tormenta de emociones, se acercó. Su mirada era un mar de confusión y dolor, y cada paso que daba hacia mí parecía cargar con el peso del mundo. Podía ver las lágrimas acumulándose en sus ojos, listas para caer en cualquier momento. Un secreto temblaba en sus labios, un susurro que me erizó la piel. Se inclinó hacia mí, y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Su voz era apenas un murmullo, pero las palabras que pronunció resonaron en mi mente como un trueno. Era algo que nunca hubiera imaginado. Una verdad oculta que tenía el poder de cambiarlo todo. Era una verdad tan potente, tan peligrosa, que se sentía como sostener una mariposa frágil, sus alas capaces de belleza y destrucción. La delicadeza de la mariposa en mi mano era un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la verdad, y de cómo una sola palabra puede desencadenar una cadena de eventos incontrolables. Este secreto, pronto me di cuenta, no era mío para llevar a la ligera. Era una carga que debía manejar con el mayor cuidado, consciente de las posibles consecuencias. Cada pensamiento que cruzaba mi mente era una batalla entre la lealtad y la verdad, entre el deseo de proteger a mi amiga y la necesidad de ser honesta. Pertenecía a otra persona, una verdad que podría destrozar su mundo. Sabía que revelar este secreto podría causar un dolor inmenso, pero también sabía que mantenerlo oculto podría ser igual de destructivo. La responsabilidad de decidir qué hacer con esta información me pesaba enormemente. Mi corazón dolía con el peso de ello, el conocimiento como una semilla de duda floreciendo en mi pecho. Cada latido era un recordatorio de la gravedad de la situación, y la incertidumbre me consumía. ¿Cómo podría tomar la decisión correcta cuando ambas opciones parecían tan devastadoras? ¿Cómo podría yo, atada por la lealtad, navegar por este camino traicionero? La encrucijada ante mí era oscura y confusa, y cada paso que daba parecía llevarme más lejos de una solución clara. La lealtad a mi amiga me ataba, pero la verdad me llamaba, y en ese momento, me di cuenta de que no había un camino fácil. Solo podía seguir adelante, con la esperanza de que, de alguna manera, encontraría la manera de hacer lo correcto. Dormir se convirtió en un sueño esquivo. Cada noche, las horas pasaban lentamente mientras mi mente se llenaba de pensamientos incesantes. La oscuridad de la habitación no hacía más que intensificar el zumbido constante de ese secreto que no me dejaba en paz. El secreto, un zumbido constante bajo la superficie de mis pensamientos. No importaba cuánto intentara distraerme, siempre estaba ahí, recordándome su presencia. Era como una sombra que se aferraba a mi ser, impidiéndome encontrar la paz. Amiga mía, podía ver la carga grabada en su rostro, el peso de lo no dicho reflejado en sus ojos. Cada vez que nos encontrábamos, su mirada me suplicaba que guardara el secreto, pero también me pedía ayuda, una ayuda que no sabía cómo ofrecer. El miedo, una sombra que nunca la abandonaba. Caminaba por la vida con una carga invisible, una carga que compartía conmigo, aunque nunca lo dijera en voz alta. Su miedo se convirtió en mi miedo, su angustia en mi angustia. ¿Estaba mal sentirme así, atormentada por un secreto que no era mío? Me preguntaba si mi lealtad a mi amiga justificaba el tormento que sentía. ¿Era justo para mí cargar con algo tan pesado, algo que no podía cambiar ni resolver? ¿Era la lealtad a mi amiga más importante que la verdad que mantenía cautiva? Cada día, la lucha interna se hacía más intensa. Quería ser una buena amiga, pero también quería liberarme de la carga que me estaba consumiendo. Las preguntas daban vueltas, implacables e implacables. No había respuestas fáciles, solo un mar de dudas y confusión. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, parecía llevarme más lejos de la claridad y más cerca del abismo. Cada mirada robada a la persona afectada por este secreto, cada risa compartida, se sentía como una traición. La culpa se acumulaba, una capa sobre otra, hasta que se volvió insoportable. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando sabía que no lo estaba. Se sentía como una traición. Cada vez que intentaba disfrutar de un momento de felicidad, el peso del secreto me recordaba que no tenía derecho a ser feliz mientras mi amiga sufría. La balanza moral se inclinaba precariamente y yo estaba atrapada en el medio.
La balanza moral se inclinaba precariamente, y cada día se hacía más difícil mantener el equilibrio. El peso de mi silencio amenazaba con aplastarme, y no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. La presión era constante, una fuerza implacable que no me dejaba respirar. El peso de mi silencio amenazaba con aplastarme. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. ¿Qué pasaría si revelaba el secreto? ¿Perdería a mi amiga? ¿O encontraríamos una manera de superar esto juntas? Las preguntas seguían sin respuesta, y el tiempo se agotaba. La opción A, el camino más fácil, era enterrar el secreto en lo profundo, fingir que nunca existió, dejar que el silencio fuera mi escudo. ¿Pero a qué costo? ¿Podría vivir con la culpa, con el conocimiento de que mi silencio perpetuaba una mentira? La imagen de la persona viviendo en una feliz ignorancia, su confianza construida sobre una base de engaño, me perseguía. ¿Era cómplice de su dolor al elegir permanecer en silencio? La idea me dejaba un sabor amargo en la boca. La opción B, una espada de doble filo, revelar el secreto. Ser la portadora de tales noticias, presenciar el dolor que infligiría, se sentía insoportable. Sin embargo, ¿no era su derecho saber, confrontar la verdad que se había mantenido oculta? Pero ¿qué pasaría si mi intervención causara un daño irreparable? ¿Qué pasaría si la revelación destrozara su mundo sin posibilidad de reparación? La responsabilidad se sentía inmensa, las posibles consecuencias aterradoras. Opción C, la más difícil pero quizás la más honesta, convencer a mi amiga de que confiese. Guiarla a través de la tormenta de sus propias emociones. Ayudarla a encontrar la fuerza para decir su verdad. No sería fácil. El miedo, la vergüenza eran barreras formidables. Pero ¿no sería mejor enfrentar las consecuencias juntas, con honestidad y remordimiento, que vivir bajo la sombra del engaño? Sección 6. Los lazos de lealtad tensos. El dilema desgarraba el tejido de nuestra amistad. Mi lealtad, antes inquebrantable, ahora se sentía deshilachada en los bordes. ¿Se trataba la verdadera amistad de una lealtad ciega, o se trataba de guiarnos mutuamente, incluso en los momentos más oscuros? ¿Podría nuestro vínculo soportar el peso de este secreto? ¿O la verdad, como una corriente furiosa, arrasaría los cimientos que habíamos construido? La incertidumbre era un dolor constante en mi corazón. Sección 7. El precio del silencio. Cuanto más tiempo permanecía oculto el secreto, más pesado se volvía. El aire se hacía denso con palabras no dichas. La alegría en nuestras interacciones se atenuaba por la sombra del engaño. El silencio, me di cuenta, tenía un precio. Socavaba nuestra autenticidad, erosionaba la confianza que nos mantenía unidas. Mi amiga, antes vibrante y llena de vida, se retraía más en sí misma. La culpa, el miedo, se habían convertido en sus compañeros constantes. Y yo, atada por mi silencio, no podía ofrecerle consuelo. Sección 8. El efecto dominó de la verdad. La verdad, por dolorosa que sea, tenía una forma de limpiar, de restablecer el rumbo. Podría traer dolor, ira, incluso desamor, pero también contenía la promesa de la sanación, de reconstruir la confianza sobre una base de honestidad. Quizás, al final, la revelación sería un catalizador para el crecimiento, una oportunidad para que todos los involucrados enfrentaran sus emociones y emergieran más fuertes, incluso si eso significaba alejarse de los restos de la confianza rota. Sección 9. Encontrando la paz en las secuelas. No había respuestas fáciles. No había un manual que nos guiara a través de este doloroso proceso. Ningún camino claro para navegar por este laberinto moral. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más lejos de la claridad. Cada opción tenía su propio peso, su propia carga emocional que debíamos considerar cuidadosamente, su propio conjunto de consecuencias, que podrían cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. La única certeza era que la vida, tal como la conocíamos, cambiaría para siempre. Los recuerdos de lo que una vez fue, ahora eran solo eso, recuerdos. Cualquiera que fuera la decisión que tomara, sabía que tendría un impacto profundo. Esperaba que condujera a la paz, al perdón y a la reconciliación con uno mismo y con los demás. Y a la fuerza para reconstruir las piezas rotas de nuestras vidas, para encontrar un nuevo sentido en medio del caos. Porque al final, la verdadera amistad, como el amor, debería ser un faro de luz, un guía en la oscuridad, guiándonos a través de los momentos más oscuros, recordándonos que siempre hay esperanza, incluso en las noches más largas. La esperanza de que, aunque el camino sea difícil, siempre podemos encontrar la paz en las secuelas. Y así, con cada decisión, con cada paso, nos acercamos un poco más a la sanación. Porque al final del día,
Es en los pequeños momentos de conexión y comprensión donde encontramos la verdadera paz. Y es en esos momentos donde podemos empezar a reconstruir, a sanar y a encontrar un nuevo propósito. Porque la vida, aunque llena de desafíos, también está llena de oportunidades para crecer y encontrar la paz en las secuelas.